Vamos a dar comienzo a la presentación de las propuestas del foro. A continuación va a ser presentada la propuesta LAC 2025-1, distribución de recursos de personas físicas. Invitamos a Jordi Palet a presentar su propuesta. Recordamos a los autores que tienen 10 minutos para exponer. Gracias, Marcela. Bueno, esta propuesta ya la hemos discutido en las últimas semanas en la lista. Y bueno, como veréis al final de la propuesta yo tengo algunas ideas de cómo mejorarla, pero vamos a presentar lo que tenemos de momento. Las políticas actuales de la CNIC básicamente contemplan, si interpretamos literalmente el texto, la distribución de recursos solamente a organizaciones. Esta propuesta lo que especifica es un cambio en ese texto para que podamos tener la misma situación que en otras regiones, concretamente en otras 3 de las 5 regiones, y permita que reciban recursos tanto personas jurídicas, como es el caso ahora, organizaciones, como personas físicas con actividad económica, como personas físicas sin actividad económica. Es decir, podrían recibir recursos perfectamente ciudadanos porque en su casa tengan un laboratorio, sean investigadores o realmente tengan una necesidad, por ejemplo, de multihoming porque dependan de la conectividad a Internet. Y como sabéis, en el caso de IPv6, la única solución es tener direcciones propias. No hay otra solución técnicamente aceptada por IETF para tener conectividad con multihoming con IPv6, a diferencia de IPv4 que tenemos el mecanismo de NAT. Bien, no me voy a tener que acercar. Sí. Es que desde ahí es imposible leerlo. Tampoco pretendo leer todo el texto, pero sí un poco tener los diferentes puntos de partida. Yo realmente no sé de dónde viene la redacción actual de este apartado específico en el manual de políticas. Pienso que pueda ser de textos de otras regiones, como podría ser un texto antiguo de ARIN, o quizás era porque inicialmente sabíamos ya, cuando empezamos con nuestro manual de políticas en la CNIC, que había escasez de direcciones IPv4, entonces tenía cierto sentido y además sabíamos que eso tenía solución para usuarios finales a través de NAT. Quizás haya habido otras razones al principio, pero puedo pensar que por ahí venga la definición actual de a quiénes entregamos recursos. Como acabo de decir, estamos yendo a un mundo cada vez más conectado. Os puedo contar como anécdota, seguramente lo habréis oído todos, que la semana pasada o la anterior, ya no sé en qué semana vivo, hubo un apagón en España, Portugal y el sur de Francia. Los que teníamos paneles solares y baterías y teníamos conectividad con fibra óptica, seguíamos teniendo acceso a Internet. Murieron aproximadamente 12 personas por ese apagón, porque hay personas que dependen de la electricidad. Pero vamos a un mundo en el que cada vez va a haber más dispositivos médicos que necesiten supervisión médica. Y eso va a implicar, y sé que me estoy poniendo en un caso extremo, pero creo que es un buen ejemplo de por qué un individuo, aunque no sea una organización, pueda necesitar estar, digamos, pueda tener múltiples conexiones a Internet. Y como acabo de decir, técnicamente con IPv6 esto no es posible si no tienes direcciones propias. Entonces, eso es un poco la idea de por qué esta propuesta y también comentar que yo no espero que si aprobásemos esta entrega de direcciones a personas físicas haya una gran avalancha. De hecho, tengo números de otros registros y vamos a ver que no es así. Es decir, que no se va a producir cientos de solicitudes porque además, y esto también es un beneficio para los ISPs porque si un ISP tiene que entregar direcciones a un usuario final, aunque no sea una entidad económica, aunque no tenga una actividad económica, obviamente para darle el servicio BGP va a tener que facturarle más. Es decir, que también es un mecanismo de negocio para los ISPs. No es algo en contra de los ISPs, ni muchísimo menos. Sería paradójico incluso
que si en cualquiera de los países de la región del LACNIC una persona física puede tener una actividad económica que sea incluso un data center, que evidentemente necesita muchas direcciones, LACNIC se lo pudiera negar, no tendría ningún sentido. ¿Ok? Aclararemos esto más adelante en la presentación. Bien, ¿cuál es el texto que tenemos? Y como veis, ahí hay partes del texto que omito y me centro exclusivamente. A la izquierda tenéis el texto actual y a la derecha el texto actual más lo que propongo añadir. Entonces, básicamente el problema es que la redacción de un apartado, digamos, de normas generales en el manual de políticas y que, por tanto, compete tanto a recursos IPv4 como IPv6 como ASN, dice que los recursos de numeración de Internet bajo la custodia del LACNIC se deben distribuir a organizaciones, y aquí está el meollo de la cuestión, legalmente establecidas en su región de servicio. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en función de la interpretación literal de este texto, una organización legalmente establecida sería exclusivamente una persona jurídica. Una persona física con actividad económica, dependiendo de en qué legislaciones, no es considerado, de hecho suele ser así, no es considerado una organización legalmente establecida. Lo que estoy proponiendo para permitir tanto a personas físicas, a veces se les llama también personas naturales, con actividad económica o sin actividad económica, es decir, ambos casos, es añadir un párrafo que diga se realizarán distribuciones a personas físicas siempre y cuando sean residentes legales en la región de servicio del LACNIC exclusivamente para su uso en la propia región. ¿Ok? Eso sería el cambio que haríamos. Agregaríamos ese párrafo para complementar lo que ya existe, que cubre a personas jurídicas, a organizaciones legalmente establecidas. Insisto, atendiendo literalmente a la interpretación que cualquiera, aunque no tenga información jurídica, podría entender al leer el manual actual de políticas. Información adicional para que tengamos una referencia de otras regiones. En RIPE-NCC, aproximadamente el 5% de los miembros son personas físicas, de los cuales 3% tienen actividad económica y 2% no la tienen. Los números publicados por RIPE-NCC, bueno, estos textos básicamente los he extraído de conversaciones con cada uno de los registros. El segundo párrafo que menciono aquí son números públicos y los he calculado yo, pero básicamente es que a final del 2024 había 20.167 miembros en RIPE-NCC, de los cuales 1.006 eran personas físicas, 605 con actividad económica y 403 sin actividad económica. En APNIC la situación es bastante diferente porque solo les consta entre 5 y 10 miembros, ni siquiera tienen tanta precisión en los datos como aporta RIPE-NCC. Solamente hay entre 5 y 10 personas físicas sin actividad económica. Y ellos saben que aunque la mayoría de los miembros son organizaciones legalmente incorporadas, lo que en el manual actual del LACNIC dice organizaciones legalmente establecidas, sería equivalente, jurídicamente hablando. También hay bastantes, lo que ellos llaman sole trader, ¿okay? Que serían autónomos o personas físicas con actividad económica. En diferentes países se le da diferente nomenclatura. En AFRINIC no hay una mención explícita a este tema, ni tampoco excluyente, como acabamos de ver en el manual de políticas del LACNIC. Parece que sería excluyente, por lo menos, insisto, en una interpretación literal. Entonces, como digo, en AFRINIC no hay una mención explícita, ni en documentos legales, ni en el manual de políticas, pero en la página web sí se dice explícitamente que las personas físicas califican como end users. Lo que ocurre es que hasta la fecha no les consta que haya individuos que hayan obtenido recursos. Y por último, en ARIN, básicamente, lo que hace es que se asignan recursos a personas físicas siempre y cuando se registren. ¿Y qué ocurre? Que ese registro depende del estado, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, del estado donde vivan, porque hay estados que ni siquiera requieren registro y entonces, por lo tanto, recibirían recursos si los piden. ¿Okay? Esto lo he confirmado de nuevo con el staff correspondiente.
Se ha presentado, esta discusión la hemos tenido también en la lista de Arín y a consecuencia de eso se ha presentado, en este caso no he sido yo, aunque la iba a presentar, se me ha adelantado alguien, se ha presentado una propuesta para hacer exactamente lo mismo que aquí estoy proponiendo, que es que personas físicas sin actividad económica también puedan recibir recursos. Como resumen de la actividad en la lista, y creo que es la última diapositiva, bueno, se ha dicho en la lista que no hay un problema, que no hay una necesidad. Se ha dicho en la lista que registren una empresa en lugar de ser un self-employed, es decir, le estamos exigiendo a posibles usuarios de la región que se registren como empresa en lugar de mantener un estatus que perfectamente es legal en su país. En algún país, para ejercer actividad económica, necesitas constituir una empresa, según se nos ha dicho en la lista. Creo que era el caso de Chile, por ejemplo. No sé si es correcto o no, yo simplemente reproduzco lo que se ha dicho en la lista. Se ha dicho que podían recibir direcciones del ISP y no es cierto, porque técnicamente acabo de decir y se puede comprobar que no hay un mecanismo establecido por IETF y, por tanto, estándar para tener multi-homing con IPv6. Y se ha dicho también que con esto rompemos un esquema de Internet. Os recuerdo, y esto lo he comentado con alguien estos días, que desde el principio se asignaban direcciones no a empresas, no a instituciones, sino a personas físicas. Y no había que demostrar actividad económica ninguna. Luego no rompemos el esquema. Lo hemos roto cuando hemos puesto exclusiones para recibir recursos. Tiempo, Jordi. Bien. ¿Un minuto? Rápido. Rápido. Bueno, al final el tema es que tenemos aquí dos cuestiones que en la propuesta están mezcladas, y es diferenciar entre si personas con actividad económica o sin ella deben de recibir recursos. Básicamente la CNIC está considerando, a pesar de que la interpretación del manual parece decir lo contrario y jurídicamente parecería que sería contraria, que una persona física con actividad económica es una organización legalmente establecida. Yo, por más que consulto en diferentes países con diferentes abogados, me dicen que no es así, pero la interpretación de la CNIC es esa. Yo creo que lo que debemos es dar claridad al manual de políticas, y no estoy diciendo que la CNIC lo esté haciendo mal, por mí mejor que se esté haciendo así, pero creo que el manual debería reflejar la realidad de lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que esa sí que ya es la última. Gracias, Jordi. Invitamos a continuación a Franco Cabrera, del staff del ACNIC, para presentar el análisis de impacto. Buenas. Es la otra. Buenas tardes. Es la otra presentación. Ahora sí. Les voy a presentar el análisis de impacto de la propuesta que acaba de presentar Jordi, llamada Distribución de recursos a personas físicas. En primer lugar, el primer comentario: entendemos por organizaciones legalmente establecidas tanto a personas físicas como a personas jurídicas que se encuentran registradas en alguno de los regímenes nacionales de trabajadores independientes, ya sea monotributistas, unipersonales o similares en otros países. En segundo lugar, asignar recursos a personas físicas que no estén registradas ante un ente tributario conlleva mayores riesgos a la hora de cumplir la normativa legal de control o compliance. Esto incluye posibles casos de falsificación de documentos y dificultades en la validación de la identidad. La existencia de una figura legal permite consultar bases de datos oficiales para responder ante algún conflicto. Luego, recomendaciones sobre esta propuesta no tenemos ninguna. Y por último, el impacto en el sistema de registro u otros sistemas. Notamos que la propuesta potencialmente tiene un alto impacto operativo, institucional y legal. Eso es todo.
Gracias. Gracias, Franco. Jordi. Si me ponéis de nuevo la presentación, la última diapositiva, por favor. A ver. Aquí no va. Dime. Sí, es la última diapositiva de la misma presentación. ¿Le doy? Ahí está. Si quieres la tengo en mi ordenador y lo comento sobre el ordenador, por ganar tiempo. Bueno, como la tengo en mi ordenador, aunque no se vea, básicamente se trata de dos párrafos muy sencillos para responder a los dos puntos del análisis de impacto. El primer punto del análisis de impacto, que dice que actualmente entendemos por organizaciones legalmente establecidas tanto a personas jurídicas como personas físicas con una actividad económica registrada. Lo que he comentado antes, legalmente un trabajador independiente no es una organización con actividad… ha desaparecido de ahí. Bueno, legalmente no se entiende, al menos las consultas que yo he hecho, no en todos los sitios se va a entender literalmente como a un trabajador como algo diferente de persona física con actividad económica. Independientemente de que esto sea correcto o no, yo creo que no cuesta nada aclarar esto en el manual de políticas para que no haya ninguna duda, porque alguien que llega de nuevo a la CNIC y lee el manual de política va a entender posiblemente que él, al ser un trabajador con actividad económica, pero un trabajador persona física, no tiene derecho a recursos y ni siquiera lo va a preguntar, ni siquiera los va a pedir, ¿ok? Con lo cual creo que es bueno aclararlo. No hace daño aclararlo y, sin embargo, mejoramos la interpretación del manual. Asignar recursos a personas físicas que no estén registradas ante un ente tributario conlleva mayores riesgos, etcétera, etcétera. Bueno, todas las personas físicas con actividad económica están o pueden estar registradas ante entes tributarios, porque como personas físicas, incluso sin actividad económica, todos tenemos la obligación de pagar impuestos. De diferentes modos, a lo mejor pagamos impuesto cero en función de nuestra renta, pero todos tenemos un DNI, una cédula, un número de identificación. Yo creo que podría parecer que es más difícil comprobar esto, pero se está haciendo en otros RIRs y no plantea ninguna problemática. Luego no veo la dificultad. ¿Que operativamente puede tener mayor riesgo? Creo que puede ser igualmente fácil falsificar una documentación de una empresa o crear una empresa fantasma, aunque esté legalmente registrada, simplemente para obtener recursos, y sabemos que ha habido casos en diferentes regiones, antes que falsificar un documento. Además, hay métodos fáciles para probar esto. No sé hasta qué punto está desplegado el uso de los certificados digitales en la región, pero se puede pedir una firma digital, un certificado digital. Eso demuestra que esa persona se ha identificado ante la entidad de gobierno que esté dando esa firma digital. Se le puede pedir un DNI pasado con un acta notarial e incluso puede ir apostillado por la Haya, con lo cual todo ese tipo de cosas son sistemas que permiten demostrar que realmente esa persona es quien dice ser. Creo que no hay mayor problema. Incluso se le puede pedir, a mí me lo han pedido a veces para determinados trámites, una copia de mi declaración de la renta. Es decir, que realmente creo que no es tal el problema. Y con eso habría terminado. Gracias, Jordi. Vamos a iniciar entonces el tiempo del periodo de discusión.
por lo que invitamos a compartir sus dudas, opiniones y comentarios. Pueden ir acercándose a los micrófonos ubicados en los pasillos. Los que están en forma remota pueden escribir su comentario dentro de la casilla de preguntas y respuestas, o bien pueden levantar la mano para pedir micrófono. Cada pregunta cuenta con hasta 2 minutos para ser formulada y hasta 2 minutos para ser respondida por el autor. Les recordamos que contamos con traducción simultánea, por lo que le pedimos que por favor hablen pausado y en su idioma nativo y que se identifiquen con su nombre y apellido y a la organización que pertenece. Adelante. ¿Quién va? Adelante, Edmundo. Buenas tardes. Edmundo Cáceres, de IAR México. Me parece que esta propuesta parte de muchos supuestos que no están definidos por el entorno de Internet, porque en diferentes países se manejan ese tipo, la definición de persona física es diferente. Partiendo de ahí, lo que hacemos, por ejemplo, en México, una persona que trabaja por su cuenta y que genera ingresos está obligada a hacer una declaración de impuestos. Y nosotros, como proveedores de un servicio, estamos obligados a proveer un comprobante fiscal. Ese comprobante solo se lo podemos dar a alguien que tiene un registro ante el ente fiscalizador. Entonces, a una persona natural, obviamente, no podríamos emitirle un comprobante, ni podríamos establecer con él un contrato de prestación de servicios para entregarle direcciones. Y la otra parte es que, con todas las diferencias que hay en las legislaciones entre países, creo que es un tiro muy largo lo que quieres hacer con esta propuesta de establecer que el ACNIC le pueda dar direcciones a una persona natural que no esté registrada de una forma que pueda, pues, demostrar ingresos, ¿no? Que pueda emitírsele un comprobante. Edmundo, si te fijas, esta misma situación evidentemente se da en IPINIC, se da en RIP-NCC, exactamente igual. Precisamente lo que hace esta propuesta es independizar nuestras políticas de los cambios legislativos que pueda haber. A lo mejor en México se produce un cambio legislativo que te impide asignarle recursos a personas físicas incluso con actividad económica. Podría ocurrir perfectamente, nadie lo descarta. No es lógico que vayamos a una situación peor, pero creo que las políticas no pueden depender de que las personas estén registradas en función del país, porque estamos discriminando a la situación de una persona física, tenga o no tenga actividad económica en un país respecto de otro. Sí, pero ahí, en lo que acabas de decir, ya te fuiste al extremo de que juguemos a la bola de cristal, de si ocurre un cambio en la legislación en México. En este momento no existe esa condición y no podemos crear una política por si ocurre un cambio en la legislación en México. Te lo he puesto como ejemplo, pero tendríamos que comprobar la legislación de todos los países y lo mismo que puede ocurrir en México podría ocurrir en otro país, o podría haber casos de países que actualmente no pudieran recibir recursos porque no tengan un registro. Eso, de hecho, ocurre en algunos estados en ARIN. En algunos estados no hay registro y, por tanto, como no hay registro, les facilitan recursos aunque no haya ese registro. Obviamente, no estamos diciendo de entregar recursos a alguien que no se identifique. Y ha dicho que podemos establecer mecanismos, como los hay en otras regiones, para identificar a una persona física. Una cédula de identidad, un pasaporte, que pase por un acta notarial si es preciso, para que tenga más fe, que además se apostille ante la Haya. Es decir, hay mecanismos para facilitar eso y tener suficiente fiabilidad, tanta como el registro de una empresa. Adelante, Tomás. Apagado. ¿Qué tal? Tomás Lynch, de Ubuntu Peronista. En la lista de correo siempre estuve en contra de esta propuesta, sin embargo, me interesa la parte de que una persona física pueda tener un direccionamiento IPv6.
no solamente tiene que tener una actividad económica, sino que lo puede tener necesario por justamente el caso que dice Jordi de tener una enfermedad y necesitar estar conectado con 2 distintos proveedores a Internet. Lo que agregaría a la propuesta es que se limite a un /48, por ejemplo. Eso es todo. A favor. El hecho de la cantidad de recursos que se necesite no lo estamos modificando. Eso está ya en las justificaciones de los recursos, ya sean IPv4, IPv6, etcétera. Es decir, que eso no cambia. Y obviamente una persona que tenga un domicilio, lo lógico es que solo pueda recibir un /48 si no tiene actividad económica. Vamos a tomar las preguntas y opiniones de los que ya están en el micrófono. Por favor, los demás que hagan sus preguntas a través de la lista de correo. Adelante, Alfredo, con tu consulta. Hola, hola. Sí. Más que una consulta es una aclaración. Yo también, Jordi, he tenido conversaciones con los equipos de registro de los otros RIRs y en particular algunos sí entienden que esto genera desafíos adicionales. Y solo por poner un ejemplo de los que conversamos, lo que pasa con los recursos cuando los tiene asignados una empresa y esa empresa deja de existir o se compra o se fusiona, las políticas son muy claras. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con un /48 que lo tiene una persona que fallece y eso lo hereda la esposa, los hijos? ¿Qué haríamos en esos casos con esos recursos? Eso es solo un desafío de muchos, pero hay que tenerlo en cuenta también. Evidentemente no digo que no haya desafíos, no había pensado en esa posibilidad, no sé cómo lo han resuelto en otros RIRs. Probablemente eso, si es de alguna manera un recurso, es una licencia de uso, ¿no? Entonces, si es una licencia de uso, entiendo que lo podría heredar la esposa o quien sea en función de la herencia que tenga, pero lo estoy intuyendo sin pensarlo mucho en este momento. Habría que ver cómo lo han hecho otros RIRs. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que cualquier propuesta de política, la implementación es un tema aparte. Es decir, no estamos aquí discutiendo cómo vamos a operativamente implementar la propuesta, con lo cual, perfecto el comentario y es un desafío, pero no quita que eso pueda permitir aceptar o no la propuesta. Hola, hola. Disculpen, estamos con muy poco tiempo, así que por favor los que quedan en micrófono utilicen el menos tiempo posible, 1 minuto si puede ser. Ricardo, adelante. Buenas tardes, Norberto Faría, NAB. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta porque me parece que tiene falta de claridad o no está orientada correctamente. ¿Por qué? Porque tú indicas que la política no es clara y que lo que la CNIC está analizando, que propone lo que es una organización, no lo dice claramente. Ahora, primero, tienes un precedente que ya la CNIC está aclarando y que cualquiera que fuese a solicitar pudiese tomar eso como argumento para su solicitud. Y segundo, si tú lo que no estás de acuerdo es en el planteamiento, tú deberías solicitar que se ajuste ese texto a como lo explica la CNIC. Ahora, si tú no estás de acuerdo en que lo que explica la CNIC no abarca lo que tú estás solicitando, debes enfocarlo de mejor manera. Entiendo lo que dices y, de hecho, mi punto de vista, una vez visto el análisis de impacto, es que esta propuesta debe dividirse en 2. Una propuesta que aclare el texto actual para ajustarse a la práctica actual y otra que discuta si queremos o no entregar recursos a las personas físicas. Eso es lo que voy a hacer y, de hecho, se lo he comentado antes a los moderadores. Pero tenemos que partir de un punto inicial ante una propuesta y luego vemos cómo la llevamos. En cualquier caso, entiendo que sí que estás de acuerdo con la parte de mejorar el texto para que se interprete como se hace hoy. No estoy de acuerdo. ¿Tampoco? Tampoco. Bueno. Ahora sí, Ricardo, adelante. Sí, Ricardo Patara. Ricardo Patara.
Estoy totalmente contra, como ya se expresó en la lista y también en línea con los comentarios que surgieron en la lista. Simplemente me parece que no hay una necesidad, que nunca ha sido una necesidad, y que los argumentos presentados por el autor desafortunadamente tienen una falta de fundamento. Por ejemplo, menciona discriminación, pero no hay ningún tipo de discriminación. También se menciona de los derechos de los individuos de tener direcciones IP, pero no tiene sentido. ¿Dónde se está diciendo que los usuarios tienen derecho a tener IP? No hay ningún tipo de discriminación. Cualquier persona que quiera conectarse a Internet puede hacerlo sin problema ninguno. Otro comentario también es que otros RIRs tienen esta función, mencionan los miembros, pero hay que ser cuidadosos porque los miembros son diferentes de los usuarios. Algunos pueden ser miembros de los RIRs, pero otros no. Así que estoy totalmente en contra. Adelante, Fernando. Sí. Un minuto. Ok. Sí, sí. Ahora sí te escuchamos, Fernando. Alô, meu nome é Fernando Frediani. Mi nombre es Fernando Frediani. Yo no considero que sea un absurdo la idea de esta propuesta. Tiene un aspecto sí interesante y principalmente para nosotros que somos un poco más técnicos y consideramos las posibilidades de que personas físicas tengan estas direcciones, están incluidas en la numeración. Sin embargo, no logro ver que exista una demanda mínima para este tipo de solicitud. No veo que haya una demanda de uso. Fue bueno, sí, Jordi, que trajiste datos de otros registros, hiciste la tarea y trajiste datos para que veamos que no hay una demanda muy alta, no hay una demanda latente para esto. Y para la demanda que sí existe, ya tenemos una solución en muchas jurisdicciones. Y a fin de cuentas, lo que más me preocupa es la capacidad operativa de la CNIC para lidiar y trabajar con estas solicitudes. Creo que podríamos invertir nuestra energía, nuestro tiempo, el de la CNIC en realidad me refiero, a hacer otras cosas que le traen más beneficio a la comunidad a corto plazo, que en realidad facilitar y tornarle más económico esto a los usuarios finales. Gracias. Vamos a juntar un par de opiniones y consultas antes que responda Jordi. Adelante, Douglas. Hola. Hola, soy Douglas Fisher. Estoy a favor de la idea de la propuesta, pero estoy en contra de la presentación de la propuesta. Le agradezco a Jordi por presentar este tema. Yo suelo estar a favor y me suelen criticar bastante por mis manifestaciones respecto a este tema hace mucho tiempo. Y este tema no se va a resolver de manera sencilla. Yo creo que es más que evidente que no vamos a avanzar en esta clase de propuestas y mi sugerencia es que para que se vuelva a presentar esta propuesta creemos un grupo de trabajo antes de que sigamos trayendo una nueva versión y otra nueva versión y así sucesivamente. Tendríamos que tener cohesión antes de volver a presentarlo al foro. Yo me disponibilizo a participar de algo así, pero es un tema muy polémico y no vamos a llegar a consenso simplemente presentando versiones en el foro público de políticas. Adelante, Wesley. Hola. Wesley Correa, yo estoy en contra de la propuesta. Yo veo que no hay necesidad de una propuesta así porque no considero que haya discriminación, que una persona física no pueda solicitar recursos de numeración. Y traigo un ejemplo. Por ejemplo, ¿sería discriminación que una persona compre un auto y no pueda manejar por no tener licencia o sería un requisito? ¿Sería una discriminación que una persona menor de edad pueda, por ejemplo, tener un arma en los países que se le permiten o sería un requisito ser mayor de edad? Entonces yo veo que estas solicitudes que el ACNIC pide que sea una persona jurídica documentada en su país son requisitos y no son discriminatorios. Entonces yo traigo como ejemplo Paraguay. En Paraguay con $15 y 2 días una persona puede solicitar una incorporación como unipersonal y conseguir su personería jurídica. En Brasil, por ejemplo, con un trámite en línea. Entonces no veo sentido. Jordi, ¿querés dar respuesta?
A ver si las recuerdo todas. Básicamente, es que sería repetirme lo que he dicho. Contestar a Ricardo que sí que creo que hay una necesidad. Creo que hay varios que han dicho que no hay una necesidad. Incluso con los datos de otros RIRs, como ha dicho Fernando, se demuestra que hay casos en que se piden. Luego, si hay casos, sean 5, sean 500, hay una necesidad. Lo que pasa es que como no lo permitimos, no la vemos, simplemente. Y eso nos ocurre con muchas cosas. Si no prestamos un servicio, no vamos a tener a la gente llamando a la puerta porque no participa de la comunidad pidiéndolo. Si fuésemos a grupos de usuarios, probablemente nos dirían, sí, es verdad, no había pensado nunca, pero yo quiero esto porque mi madre está enferma y necesita estar conectada a Internet de forma permanente y estable, por ejemplo. Vamos a escuchar las últimas 3 opiniones. Adelante, Hernán. Hernán Arcidiácono, yo me manifesté en la lista en contra, probablemente en los 5 motivos ahí que listaste. El primero es el que argumento para mí, yo no veo el problema, y no veo el problema porque el segundo es lo que resuelve el problema para mí. Digamos, pienso lo mismo que manifestó Wesley, así que... Adelante. Buenas tardes, Eduardo Jiménez, abogado de la CNIC. No, yo quería llamar un tema porque Jordi hablaba con Edmundo, creo, sobre el tema de que si en país se revoca o eso, y en el análisis de impacto se habló del compliance. Últimamente, en los últimos años, con diferente variedad en diferentes países, ha estado el tema del lavado de activos, que lleva un mayor control, y creo que si en algún país no está permitido tener una empresa fiscal, puede generar un análisis, un problema de compliance con lavado de activos a la CNIC. O sea que ese argumento, Jordi, me parece que no correría porque ahí tendríamos un problema de la CNIC. Simplemente quería llamar la atención sobre ese tema. Pero vuelvo a repetir, esta situación también se da en otras regiones y sin embargo lo han resuelto. Es decir, habrá que exigir determinado tipo de registros, más información, un acta notarial de existencia de esa persona, pero creo que debemos de darle una solución. En cualquier caso, insisto, lo que he deducido de la discusión que hemos tenido en la lista, de la discusión aquí y del análisis de impacto, es que esta propuesta debe de separarse en 2 partes. Una, personas físicas con actividad económica, reflejar correctamente en el manual de políticas para que sea explícito y no haya, digamos, posibilidad de interpretación diferente de la buena práctica, que bajo mi punto es una buena práctica que está haciendo la CNIC, y otra, personas físicas sin actividad económica. Son 2 discusiones que tendremos que separar. Escuchamos las 2 últimas, Ariel Cortita. y el siguiente. Hola, ¿qué tal? Ariel de LACNOG. Jordi, gracias por la propuesta. Yo en un principio estaba a favor. Me parece que cualquier propuesta que haga más grande a la CNIC y que mejore la comunidad suma, aunque sean 5, me parece que está bueno. Pero la verdad es que estoy viendo que hay una complejidad que no tiene sentido. Lo que dice Alfredo, lo que dice Eduardo, está súper correcto. Me parece que nos estamos metiendo en un montón de problemas por algo que no sé si realmente se va a usar tanto. Y me parece que realmente trae un montón de complejidad que no sé si vale la pena. No importa si lo dividimos en 2, en 3 o en 2. No sé si tiene tanto sentido gastar tanta energía en resolver algo que al final del día no sé, no lo veo. Así que estoy en contra y seguramente vos vas a seguir con más de una versión y probablemente siga estando en contra de las que siguen también porque hay otras cosas que arreglar. ¿Crees entonces que al menos corregir para que el texto del manual de políticas sea claro no es necesario? Quizás, pero por ahora en contra. Gracias. Ok. Adelante, te escuchamos. David McMahon de Colombia. Yo estoy a favor de la propuesta porque se supone que el Internet es un bien común y que todas las personas deben estar conectadas. Y siento yo, y es mi opinión personal, que como no permitimos ese tipo de personas, estamos excluyéndolas. Entonces, mi preocupación más grande es la verificación de la persona natural. Eso es
un inconveniente que va a ser bastante complicado porque hay diferentes legislaciones y temas legales en diferentes países, pero sé que este tema va a seguir evolucionando de una buena manera y lo vamos a poder resolver y llevar esa propuesta a cabo. Gracias. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con eso y, como he dicho ya varias veces, creo que hay mecanismos de verificación, incluso empresas externas que, aunque sean a cargo de esa persona, puedan hacer la verificación, y se está haciendo en otras regiones. Luego no veo la dificultad. La hay, pero no veo una dificultad insalvable, digamos. Bueno, ahora sí, las dos últimas. Nico. Hola. Sí, Nicolás Antoñero, hablando en capacidad personal. Estoy en contra de la política, no estoy en contra de la versión, estoy en contra de la política, sean 1 o 500 versiones, digamos. ¿Por qué? Por muchas cosas que se dijeron, y quiero comentar 2 cosas rápidamente. Primero, creo que no se puede bajar el nivel de la discusión argumentando, por ejemplo, que una persona enferma necesite tener recursos como un sistema autónomo o direcciones IP para poder hacer multihoming. El multihoming doméstico está solucionado hace años y no se necesita eso. Y además hay otro tema que es técnico. El hecho no es un tema de derechos, es un tema de cómo funciona Internet, de cómo está diseñado, creo yo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para ser acreedor a recibir asignación de recursos es demostrar capacidad técnica. Se piden diagramas de red, se piden planes de utilización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mi abuela está enferma y quiere direcciones. Ok, ¿cómo va a demostrar mi abuela capacidad técnica, digamos, ¿no? Y cómo se comprueba la capacidad técnica de una persona física. Y esa es la puntita de un iceberg, digamos. Y habría que modificar muchísimo más en el manual de políticas y en los procedimientos de asignación de direcciones que solamente el texto que a vos te referís, Jordi. Porque, entre otras cosas, ¿qué haces con la parte de demostración de capacidad técnica? Recién hablaron del tema de revocación de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, y de nuevo, no creo que sea necesario. No, yo antes que esta presentación de política nunca había escuchado la necesidad de tener este tipo de política, digamos, ¿no? Que querer tener algo, todos queremos tener algo, pero bueno, está. Yo quiero tener un Ferrari, pero no me da el dinero para. Entonces voy a ir al señor Ferrari y le voy a decir, señor Ferrari me está discriminando porque su Ferrari sale $250.000 y yo no puedo acceder a eso. No. Escuchemos, Ricardo, y después te doy la palabra a Jordi. Muy rápidamente, solo quisiera contestar 2 argumentos de Jordi. La información que dice que no bueno, él dice que no hay una necesidad aparente porque históricamente está prohibido en el manual de políticos. Eso no se sostiene. Yo trabajo en el NIR, trabajé para la CNIC durante mucho tiempo y nunca hubo una solicitud de persona física que fue negada, que haya sido negada, mucho menos una consulta. Pido el cuidado del autor con los argumentos de que esto es posible en otras regiones. No es exactamente así. Hay una diferencia entre ser miembro del RIR y ser titular de asignación. La persona puede ser miembro, pero puede no tener la asignación. Entonces, la CNIC tiene 5 o 10 miembros asociados, pero eso no quiere decir que tengan asignaciones. Entonces, un bloque IP no va a salvar la vida de una persona enferma. O sea, no muchas cosas, hay muchas otras cosas que dependen. Los ejemplos que he puesto son datos reales de los registros, no son de miembros que no tengan recursos, sino de miembros que tienen recursos y son usuarios individuales, personas físicas. Con lo cual, creo que no se ha entendido lo que he explicado, pero vamos, son datos reales de personas físicas en otros registros. Nico, realmente no puedo estar de acuerdo en lo que decías, porque demostrar la capacidad técnica, en realidad lo que yo he dicho de primeras es que esto abre incluso una vía de un negocio nuevo para los registros y de hecho, para los ISPs, y de hecho hay ISPs que lo ofrecen, hay ISPs que te ofrecen en todas las regiones, porque yo he tenido casos en todas las regiones que te ofrecen a un usuario final, normalmente son organizaciones, pero perfectamente es usuario privado, servicio BGP gestionado que le llaman, y ellos hacen absolutamente todo y por lo tanto se demuestra la capacidad técnica para asignarle el recurso a ese usuario.
Bueno, agradecemos al autor, un aplauso. Ahora mediremos la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta Zoom le indique que deben votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pase o no a consenso. El consenso se evalúa con los comentarios del foro de la lista y de ninguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Vamos a proceder al sondeo. Por favor, si pueden levantar el pool del Zoom. Vamos a esperar unos minutos hasta que nos confirmen. ¿Listo? Bueno. Entonces, a continuación, por favor, levanten la mano los que están a favor de esta propuesta. Mantengan las manos levantadas. Pueden bajar la mano. A continuación, levanten por favor la mano quienes están en contra de esta propuesta. Mantengan la mano levantada. Pueden bajar la mano. Levanten ahora la mano quienes se abstienen de emitir su opinión sobre esta respuesta.
Muchas gracias. Pueden bajar la mano. La propuesta LAC 2025-1, distribución de recursos a personas físicas, culmina el periodo de discusión inicial el día 6 de junio del 2025, por lo que a partir de ese momento y hasta dentro de 2 semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Muchas gracias. Continuamos ahora con la propuesta LAC 2023.